Hermanos, feliz día del Señor. Nuestra predicación en la mañana de hoy no intentará abordar ni agotar el asunto sobre el origen del mal y de la maldad organizada, y mucho menos llegar allá al tema del origen del maligno, de Satanás. Esto en realidad es comida para una discusión ya muy añeja, un debate muy antiguo que raya en lo filosófico, con afirmaciones, con dudas, la mayoría de las veces especulaciones que no aterrizan en la realidad. Miren, desde siglo III a.C., si nos remontamos al comienzo de la filosofía griega, podemos encontrar a un gran filósofo como Epicuro, que él planteaba lo que llamaban la paradoja de poder invocar la existencia de un Dios que es todopoderoso, que es benevolente y sin embargo permite el mal. Con esta argumentación, los filósofos griegos, los epicúreos, sus discípulos, sin añadir mucho más, aunque su leitmotiv era la búsqueda de la felicidad y del placer, sin embargo, cuestionaban la posibilidad de que existiera un Dios que fuera benevolente y que fuera omnipotente, porque, en contrario, no podría encontrar explicación la existencia del mal. Hermanos, hoy en día pareciera que hay discípulos de Epicuro. En muchas de nuestras conversaciones encontramos este tipo de argumentación. Y desde las Sagradas Escrituras, lo que sí podemos afirmar como confesión de nuestra fe, de nuestra doctrina, es que Dios creó el mejor mundo posible, no perfecto, pero el mejor posible, al punto de que hay una exclamación en la Escritura que sale de su boca después del acto creador, diciendo: «He aquí vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, y bueno en gran manera». El mejor mundo posible. Y también las Escrituras nos afirman que en cuanto a criaturas inteligentes, Dios creó a la humanidad y a los ángeles como seres casi como Él, pero no idénticos a Él. La humanidad, el género humano, es creado a su imagen y semejanza, pero evidentemente lleva consigo la finitud, no la perfección. La perfección es un atributo divino, es de Dios. Dios no creó dioses. La criatura no daba para más de lo que Dios le concedió que fuera su representante aquí en la tierra. Igualmente de los seres angelicales, de las entidades espirituales no humanas. Pero siempre quedaba la posibilidad de la emergencia del mal, tanto en el mundo físico como en el mundo moral, en lo humano. Hermanos, para alejarme de cualquier ejercicio de gimnasia mental, no voy a argumentar con ningún naturalista. Hermanos, la naturaleza no tiene principios morales. La naturaleza no define lo que es bueno y lo que es malo, ni le importa el bien o el mal. Y tampoco voy a entrar a discutir con la terquedad de los humanistas, que subestiman la realidad del mal, algo que es objetivo, concreto, universal y grave, que ha sido, es y sigue siendo, y que es ontológico
en el hombre, en toda cultura, en toda región, en todo tiempo. Así que no entro en estas discusiones, no voy a caer en esa tentación estéril. Pero sí, como pastor de la Iglesia, quiero, desde la palabra de Dios, recordar lo que el apóstol Pablo le advierte a la Iglesia de Éfeso, y leo palabras suyas. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol está precisando a la Iglesia de Jesucristo y a nosotros que tengamos claro que existe un conflicto, hay una guerra espiritual, una batalla que nos toca librar. No equivoquemos el enemigo. Y luego, reconociendo nosotros a través de lo que observamos de nuestro entorno local, regional, continental, global, advertir que ese mal que se ve, que nace silvestre, está organizado, que ese mal tiene una capacidad cosmética, que tiende a metamorfosearse, es capaz de seducir, puede ir desde la sutileza hasta el extremo y tiene una capacidad destructora. De allí que Pedro en su primera carta escriba a la Iglesia: sean prudentes y manténganse atentos, hermanos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pablo ha precisado que libramos una batalla contra entidades de maldad, potestades y principados de maldad. El apóstol Pedro nos advierte que estemos atentos, que no lo descuidemos. Yo creo que hay un error con el cual el maligno y sus huestes se sienten muy cómodos, y es que se caiga en cualquiera de los dos extremos, o que se le ignore por completo que Satanás existe y sus demonios, o que se les exalte y se les conceda un poder que la palabra no les reconoce, y estemos todo el tiempo viendo al diablo y a los demonios guindando de las lámparas o en nuestros armarios de las casas o en el coche. Caer en estos dos extremos no es bíblico y, sin embargo, es lo que quiero afrontar en esta mañana con la prédica y levantar la pregunta: ¿cuánto poder tiene Satanás? ¿Está en libre ejecución? ¿Tiene alguna limitación? ¿Alguna atadura? ¿Está suelto? ¿Hace lo que le da la gana? ¿Tendremos nosotros que esperar en el futuro, hacia el final de la historia, la segunda venida de Cristo para que Él sea controlado y atado? ¿Dónde queda la soberanía de Dios y de su Hijo Jesucristo hoy, si eso afirmáramos? Estas son las preguntas que van a estar latiendo alrededor de nuestra reflexión bíblica. Y esto de esperar al futuro, considerando que Satanás hoy en día puede hacer lo que quiera porque manda en este mundo, y esperar al futuro a un momento en el cual escatológicamente, hacia el final de los tiempos, Él será atado, encuentra un apoyo exclusivo, casi tomado con pinzas, en un solo capítulo de la Escritura, de toda la palabra de Dios, y en un solo capítulo de Apocalipsis, capítulo 20. Y leo versículos 1 y 2, son los primeros versículos los que se refieren a esto. Lo leo.
Vi entonces, escribe Juan en su visión celestial, vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Entonces, tenemos muchos hermanos en la fe, predicadores de gran valía, inclusive algunos teólogos, que posponen la atadura, la limitación, el control sobre Satanás para los últimos tiempos, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra. Y, hermanos, a quienes cimentan gran parte de su fe y de su predicación sobre Apocalipsis, yo les recomiendo 3 asuntos de tipo hermenéutico. Primera recomendación: recuerden el género literario de Apocalipsis. Es el libro eminentemente profético, más cargado de simbolismos, alegorías, tanto para imágenes como para números de toda la palabra. Segunda recomendación: tengan presente que la Biblia no se interpreta a la luz del Apocalipsis. El Apocalipsis ha de interpretarse a la luz de lo que la Biblia dice. Y tercera recomendación: recuerden que en Apocalipsis existen secciones. Gran parte del Apocalipsis se refiere a la situación que vivía en el siglo I la iglesia primitiva, situación de guerra, de peligro, de destrucción, de persecución horrenda por los césares de la decadencia, y tenían que reconocer que el Cordero era el vencedor, que Él tenía el control de la historia, que tuvieran esperanza, que saldrían vencedores de todo aquello. Y vienen los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor. Es decir, una buena parte de Apocalipsis es incluso cúltica, como diciendo ya podemos cantar la victoria porque está garantizada, asegurada, a pesar de lo que vemos y sufrimos. Siglo I. Aunque bien nos recuerdan nuestros hermanos de fe que en el siglo XX ha habido tantos mártires como en los primeros 2 siglos de la fe cristiana, de la Iglesia de Jesucristo. Y, por supuesto, Apocalipsis tiene secciones eminentemente de un futuro en donde se culminará la historia del reino de Dios y la historia, ¿no?, que desembocará en cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad. Yo voy a buscar un texto que me servirá de base para responder las preguntas que al comienzo enuncié. Se encuentra en Mateo, capítulo 12. Dice que el Señor Jesús estaba en Galilea, en la región de Galilea, venía sanando, predicando el Evangelio del Reino, y un día, leo, le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Acontece después, en los versículos subsiguientes, que los fariseos, los escribas, empezaron a decir que el Señor Jesús estaba haciendo exorcismo, echando fuera demonios con el poder del demonio, con el poder de Belcebú, de Belial, de Moloc, de Satanás. Entonces el Señor respondió: si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte? ¿Y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Repito, si antes no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Reina Valera contemporánea, Mateo 12, he leído los versículos 22, 28 y 29.
Amados, lo que encontramos acá es un texto que debe ser importante, puesto que de los 4 evangelios en 3 es presentado. Mateo, Marcos y Lucas lo relatan. Está en los 3 sinópticos. Algunos añaden unos detalles complementarios que enriquecerían el sermón, pero no tengo tiempo para referirme a esos detalles. Pero los 3 pasajes tienen lo central idéntico. Estamos frente a un acto de exorcismo, en donde se enfrenta el bien y el mal, el reino de Dios y el antirreino de Satanás. Esto es la situación que está planteada. Y está planteada en términos de conflicto, porque hemos de reconocer que la venida de nuestro Señor Jesucristo, me estoy refiriendo a su primera venida, la que nosotros estamos distantes de ella más de 2000 años. Cuando Él vino, cuando Él visitó, cuando se encarnó y tomó carpa en nuestro campamento, esa venida marcó una era importante. Era la era mesiánica, la llamaban los judíos. Vamos a ver cómo la advertía Juan el Bautista, por ejemplo. Él decía: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, soy voz que clama en el desierto. Haced camino recto, enderezad vuestras sendas. Invocaba al profeta Isaías. Viene el reino de Dios, se acerca. El verbo en griego es egizo, que quiere decir el reino de Dios ya está a la mano y moviéndose. No es una mano extendida y quieta. El reino de Dios se está acercando. Arrepiéntanse porque ahora, predica Juan en el desierto, el reino de Dios está llegando, está viniendo. El mensaje era poderoso, llamaba la atención. Salía la gente de Jerusalén y de sus alrededores a las orillas del Jordán para oír a Juan el Bautista. Juan luego es echado a la cárcel, a una de las cárceles de Herodes. En uno de esos momentos difíciles, el hombre de Dios, Juan, ese último gran profeta, manda a 2 de sus discípulos para que le pregunten al Señor: ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar? ¿Esperaremos a otro? El Señor Jesús, cuando recibe a estos discípulos mensajeros con la pregunta de Juan: ¿tenemos que esperar? ¿Continuar esperando? Responde, y leo a ustedes: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Lucas 7:22. Vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay señales evidentes de que el reino de Dios está ya aquí, en la presencia nada menos que del Rey. Jesús, el Rey, ha venido. Es el Emmanuel, es Dios con nosotros, que se ha hecho presente, que ha habitado en nuestro campamento. Por eso el Señor Jesús se dirige luego en 2 oportunidades a las multitudes y les dice: el reino de Dios está entre ustedes, ya. No hay que esperar escatológicamente para que el reino de Dios se hiciera presente de manera concreta, controlando, exorcizando, dominando, atando al antirreino. El reino de Dios ya está entre ustedes, y era que estaba en su propia persona, actuando entre nosotros. Por eso vemos en el texto que un día le llevaron un endemoniado, ciego y mudo. Endemoniado, sí, hermanos, un hombre víctima del poder
de Satanás, víctima del maligno, de tal manera que había afectado su salud mental, su salud física, seguro su salud emocional, un hombre deformado. Evidentemente, Satanás tiene poder y lo está demostrando en ese momento con un endemoniado que le es traído a Jesús. Hermanos, ¿qué acontece? Dice que en la frase más corta que pudiéramos encontrar, dice que Él los sanó. Hermanos, los sanó. Aquí hay un acto de soberanía, de demostración de quién es el más fuerte, de quién es el que tiene todo el poder, de quién es el que está en la persona de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José. Ese es el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Aquí hay un acto de autoridad y de victoria del bien sobre el mal, porque este endemoniado fue sanado, así que el ciego y mudo podía incluso ver y hablar. Esto es lo que encontramos, es decir, derrota de Satanás, victoria del Cristo, del Hijo de Dios, de Jesús. Y él continúa, y continuamos el pasaje. El Señor Jesús no deja el acto a la interpretación torcida de la audiencia, y lo explica. Si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Noten de nuevo, hermanos, por favor, noten de nuevo el significado de este acto de poder donde Satanás es derrotado, es que el reino de Dios ha llegado. No hay que esperarlo, ya ha llegado. Nosotros, hermanos, somos conscientes de la dinámica del reino de Dios, del plan de salvación, como está expuesto en toda la Escritura, y sabemos que hay hechos cumplidos, hechos que se están cumpliendo y algunos que se cumplirán al final de los tiempos. Yo no estoy pasándole un borrador a toda esa dinámica que se da en la historia de la salvación, pero estoy afirmando lo que el Señor Jesús afirmó. El reino de Dios ha llegado y ha llegado con Él, con Él. Así que noten por un momento que con esta primera venida de Jesús, con su primera venida que se dio hace 2000 años, vino el reino de Dios en la persona de su Hijo y se dio la derrota de Satanás y el antirreino. La enseñanza estará en la Escritura en varios momentos y pasajes. Tendríamos que pasar, créanme, horas revisando cuántos ejemplos hay de lo que estoy afirmando acá. En una oportunidad, también comenzando su ministerio, el Señor Jesús envió a un grupo de sus discípulos, se llaman los 70, y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Que el reino de Dios había venido, vayan y predíquenlo. Ellos regresaron y nos dice el evangelista Lucas lo que leo a continuación. Presten atención. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. Hermanos, en tu nombre, en el nombre de Jesús, los demonios eran sujetados, eran atados. Satanás era atado en el nombre de Jesús. No en balde el Señor Jesús usa la figura y dice: yo veía a Satanás cayendo
Satanás cae. Yo lo veía cayendo como un rayo. La predicación del nombre de Jesús fue lo que le fue prohibida a la iglesia primitiva. No prediquen en ese nombre. Era el diablo el que hablaba. La predicación del nombre de Jesús sujetaba al antirreino, derrotaba al antirreino, ataba a Satanás. Los demonios eran expulsados. El mismo Señor, ya ahora hablando de su obra y de su obra sacrificial en la cruz del Calvario, en lo que aparentemente podía ser visto como una victoria de Satán. El Hijo de Dios muere en la cruz. Bueno, el Señor Jesús afirma, comillas, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El apóstol Juan, eso es Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Y el apóstol Juan añade, y esto él decía, recordando, advirtiendo de qué forma había de morir en la cruz del Calvario. Hermanos, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús afirma que ahora, no después, no al final de la historia, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Será expulsado el príncipe de este mundo. El verbo expulsado en griego es ekbaló. Ekbaló. Interesantísimo que ese mismo verbo que aquí usa el Señor, ahora será expulsado. Ahora, tómenlo en términos presentes para el tiempo en que Jesús lo dice. Ahora, hermanos, es ahora. No es mañana, no es dentro de 300, 500, 1000, 2000 o 3000 años. Ahora, el príncipe de este siglo, el principal de acá, va a ser expulsado. Y ese verbo ekbaló es el mismo verbo que aparece en Apocalipsis 20, cuando el ángel, con la llave y la cadena, ata a Satanás y lo expulsa al abismo. Lo arroja, dice Reina Valera 60, y el verbo es el mismo, ekbaló. Y es el mismo que ha afirmado y ha usado el Señor cuando dice, si yo expulso a Satanás, si yo ekbaló a Satanás. Es el mismo verbo, hermanos. La ecuación se mantiene, es que es axiomática. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La expulsión de los demonios, que significa que el reino de Dios ha llegado ya a nosotros. Entonces noten que va a haber en el escenario la caída, la expulsión, la atadura de Satanás y la presencia victoriosa del Hijo de Dios, del reino de Dios, al mismo tiempo. Y esto ya sucedió. No hemos de estar esperando porque suceda. El Señor Jesús, ya al final de su ministerio, resucita de entre los muertos. Vamos. La máxima victoria estaba garantizada, pues bueno, fue ejecutada. Resucita, deja la tumba vacía, luego se reúne con sus discípulos para ascender a los cielos. ¿Y qué es lo que les dice a sus discípulos? ¿Qué es lo que les recuerda? Dice, toda autoridad, todo poder me es dado en cielo y tierra. No casi todo, no una parte. Hay algo que todavía no puedo. No, todo poder me es dado en cielo y tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos míos en Judea, en Samaria. Vamos, en Jerusalén comiencen, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hagan discípulos míos en todas las naciones. Satanás ya no podrá engañar a todas las naciones. La palabra de Dios,
La voluntad salvífica de Dios estaba restringida para el pueblo judío. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo la diáspora de llevar el Evangelio más allá del redil donde estaban los judíos. El Evangelio habría de ser llevado hasta los confines del mundo. Satanás habría de ser expulsado, como el Señor lo afirma. En epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, nos recuerda que en esa cruz de aparente derrota, el asunto era totalmente lo contrario. Dios desarmó además a los poderes y a las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Ya en una oportunidad, creo que en otra iglesia hice referencia a este pasaje, y Pablo lo utiliza recordando cómo los generales victoriosos romanos traían sus prisioneros y los exhibían derrotados públicamente para que los vieran, cómo la derrota era evidente. Y lo que aquí está poniendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas es que lo que hizo Jesús es un desfile victorioso, y cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, está exhibiendo cómo ha desarmado a los poderes y principados y potestades. Hermanos, estaba cumpliendo aquello que fue profetizado desde el antiguo libro del Génesis. Vamos, tú podrás morder en el talón al que va a nacer de mujer, pero ese te va a aplastar la cabeza. Y en esa mordedura en el talón, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, porque se habría de ser hecho carne igual que nosotros, aplastaría a la serpiente en su cabeza. Esto es lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Simplemente, hermanos, una vez más, Satanás estaba siendo despojado, desarmado, derrotado, exhibido públicamente en vergüenza, en un desfile victorioso. Eso es lo que está sucediendo. Vamos hacia el final del sermón. Avanza el texto que hemos escogido y el Señor Jesús dice: porque quiero explicarles algo. ¿Cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte? ¿Y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. Si antes no lo ata, en verbo deo, en griego, es el mismo verbo que aparece en Apocalipsis 20, cuando el ángel ata a Satanás. Pero aquí el Señor está afirmando que para Él poder exorcizar, para Él poder vencer a Satanás en su ministerio, en la cruz del Calvario, tiene que atar al hombre fuerte. Me gusta cómo Lucas, en el pasaje paralelo, dice lo siguiente: hay un hombre fuerte que tiene su casa, pero si entra uno más fuerte que él, lo desarma y lo ata. Y es que Satanás es fuerte, hermano, pero no tanto. Más fuerte es el Hijo de Dios, que entra, lo desarma y lo ata y lo controla. El apóstol Juan en su primera carta nos lo recuerda, que el que nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios a cada uno de los creyentes, ese Espíritu que está en nosotros es más fuerte que el que está fuera de nosotros. Así que contra nosotros no puede. Tenemos que estar atentos, sí, pero resistir al diablo y de vosotros huirá. Simplemente huirá. Nos toca solamente es resistirlo. Quiero, sin embargo, pues hacer una aclaratoria, tal vez no debería ser necesaria, hermanos. Satanás está atado. Según la Escritura, estos y otros pasajes, les voy a leer uno más, pero Satanás está atado, pero no está derrotado totalmente. Es decir, voy a usar mejor los adjetivos. Satanás está atado, controlado, pero está activo. Al final,
con la segunda venida del Señor, será destruido. Dejará de ser. Mientras tanto está bajo el control soberano de Dios. Dios no está en el exilio. Jesucristo está reinando en gloria. Simplemente nosotros no hemos visto, no se nos ha manifestado la total gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe y nos recuerda que a este Jesucristo que vimos acá, triunfando sobre el mal, muriendo en la cruz, victorioso, resucitando, dice, Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Qué es lo sumo, hermanos? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que es el Señor, el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Lo exaltó a lo sumo, a lo máximo. Jesucristo reina hoy. Lo tenemos en muchas de nuestras alabanzas. Jesús es mi Rey soberano. Sí, hermanos, es que Él es el Rey soberano. En una de sus últimas expresiones de oración, de las que tenemos testimonio, en la cena de Pascua, el Señor Jesús oró al Padre. Y en esa oración, Él le pedía al Padre, dame la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. ¿Recuerdan la oración? Ahora, Padre, la leo textualmente, ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ahora, cuando vaya a ti, cuando vuelva a ti, ahora glorifícame dando la misma gloria que tuve desde antes que el mundo fuese. No es una gloria parcial que Él va a completar en un reino milenial. Hermanos, es ya Jesucristo reina en gloria, con la misma gloria que Él tuvo desde antes que el mundo existiese. Una gloria eterna. Hermanos, he estado tratando de dar respuesta durante estos textos a la pregunta inicial, que era, ¿cuánto poder tiene Satanás? ¿Está de libre o está bajo control? ¿Está atado o está suelto y hace lo que le da la gana? ¿Dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda la gloria de Dios? El reino de Dios. ¿Dónde está? La Escritura dice a través de palabras del Señor Jesús, voy a recordarles, sé que es en Mateo, capítulo 16, capítulo 24. El Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, el Hijo del Hombre vendrá en gloria. El Hijo del Hombre lo verán viniendo en su reino. Está diciendo, hablando de que cuando Él regrese, cuando se dé la segunda venida, Él viene ya en gloria porque la gloria la tiene. Y viene en su reino porque Él está reinando. En Mateo 24 dice, verán viniendo sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, porque lo tiene ya. Hermanos, el mensaje termina con esto. Dios es soberano hoy. Jesucristo reina hoy. Nosotros, sin embargo, oramos, Padre, que tu reino venga. Y decimos, ven, Señor Jesús. Hermanos, porque lo que acontece es que Él está reinando
pero no vemos todavía la manifestación total de su gloria. Cuando Él venga en su segunda venida, vendrá en gloria, será visto, todo ojo le verá, reunirá a sus congregados de los cuatro vientos, los llevará consigo a todos sus hijos. Ahí veremos la gloria de Dios. Jesús dijo en su oración, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me diste desde antes que el mundo fuese. Eso se va a dar, hermanos, eso sí corresponde después de su segunda venida. Pero para este momento, Satanás está atado y en un futuro será destruido, como bien escribió Martín Lutero y lo cantamos hoy, pues condenado está por la palabra santa. Eso está ya asegurado, será destruido y nosotros entraremos en el reino eterno por siempre, en la presencia de Dios. Satanás está atado, activo, bajo control. Dios tiene el control y el Cordero tiene la última palabra. Demos gracias a Dios. Como decían los reformadores, soli Deo gloria.